Ok, ya vamos entonces en la recta final, vamos a ir rapidito con la sección 2, circuitos eléctricos, la electrodinámica. Electro de electricidad y dinámica de movimiento, ¿verdad? Entonces la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento, ¿ok? Bueno, dentro de todo esto es importante recordar a los circuitos eléctricos, ¿verdad? Los circuitos eléctricos pues son el corazón realmente de toda nuestra vida tecnológica. En un circuito eléctrico intervienen estos elementos fundamentales, que son diferencia de potencial, corriente y resistencia. Muy importante esto. En un circuito eléctrico interviene diferencia de potencial, corriente y resistencia. ¿Ok? ¿Qué es el potencial eléctrico? Bueno, el potencial eléctrico es una carga dividida entre la magnitud de dicha carga, ¿sí? Lo que llamamos voltaje, ¿sí? Entonces, diferencia de potencial es el voltaje, ¿sí? El potencial eléctrico se mide en voltios, es decir, en voltaje, volts, como lo vemos en inglés, ¿sí? Ya sabemos, por ejemplo, las baterías vienen en diferentes voltajes, 9 volts, 1.5 volts, en el caso de los autos viene de 12 volts, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos diferentes fórmulas para calcular, en este caso, potencial eléctrico. Tómenle foto, tómenle nota, ¿sí? La fórmula general para calcular potencial eléctrico se mide en volts. Es por eso que tenemos ahí volt va a ser igual a tiempo o T de trabajo, mejor dicho, el trabajo entre carga, ¿sí? El trabajo se puede expresar en joules, que es una unidad con la que se mide el trabajo. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, lo importante aquí es determinar cuál es la diferencia de potencial, ¿sí? Es decir, cuánto trabajo se necesita para mover las cargas eléctricas. El potencial eléctrico nos habla de eso. ¿Cuánto trabajo necesito para mover las cargas eléctricas? Digamos que yo tengo las cargas eléctricas ahí, estáticas, sin movimiento, y yo quiero calcular cuánto trabajo, o sea, cuánto voltaje necesito para ponerlas a circular y ponerlas en movimiento. De esto nos habla el potencial eléctrico, ¿sí? Esta es la fórmula general. B es igual a T entre Q. B es voltaje, T es trabajo o es joules, entre Q, que es coulomb o que es la carga, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de materiales conductores. Un material conductor es todo aquel que permite el paso de manera fluida de electrones, que son las partículas de la electricidad, ¿sí? Ya sabemos que los materiales conductores, pues, permiten que la electricidad circule a través de ellos de manera muy libre, como pueden ser todos los metales son excelentes conductores, la plata, el oro, el aluminio, el estaño, el acero por excelencia, el cobre por excelencia, son conductores muy buenos, el agua, sabemos que el agua, a pesar de ser un líquido, es un muy buen conductor, ¿sí? Ya saben que si electrizamos el agua, pues podemos darnos un choque eléctrico, ¿verdad? Y también tenemos materiales aislantes, que son todos los materiales que no permiten o que dificultan el paso de la electricidad a través de ellos, como pueden ser los plásticos, todos los plásticos como el caucho, la madera, también el diamante, el vidrio, son materiales aislantes. Si ustedes esperemos y no, pero algún día están sufriendo de alguna pequeña descarga, pues con tocar plástico, con tocar madera, se cortaría esa descarga. ¿Sí? Por eso es que los electricistas usan guantes de goma, botas de caucho, para que no sufran una descarga eléctrica, porque los materiales aislantes pues dificultan el paso de los electrones, que los electrones son las moléculas de la electricidad, ¿sí? Ahora, la unidad con la que se mide la corriente eléctrica es el amperio o el amper, ¿sí? Hemos escuchado ese término ya antes. Los amperios, ¿cuántos amperios tiene una batería? Ahora bien, es importante no confundir voltaje y amperio, porque la batería puede tener un diferente voltaje, pero diferente amperio, ¿sí? Ahora, otra cosa que es importante recalcar es que
de manera errónea, todos pensamos que el sentido de la corriente eléctrica, porque así es, el sentido de los electrones tiene un flujo, ¿sí? Los electrones se ponen a correr, están en movimiento y tiene un flujo. De manera errónea se piensa que la energía o la electricidad circula de polo positivo a negativo, pero no es así. La electricidad, perdón, se piensa que la electricidad viene del polo positivo hacia el negativo, pero no es así, esto es erróneo. La electricidad circula del polo negativo hacia el positivo, ¿sí? Ese es el sentido correcto en el que circulan los electrones de la electricidad. Cuando hablo de electrones me refiero a las partículas de la electricidad, ¿sí? Flujo de electrones de negativo hacia positivo. ¿Sí? Ese es el flujo correcto de electrones. Y bueno, existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna, ¿sí? Nosotros utilizamos corriente alterna, pero también existe la corriente continua, ¿sí? ¿Por qué se llama corriente continua? Por ejemplo, aquí vemos este esquema que si se dan cuenta la energía parte del punto cero y sube hasta su punto máximo y ahí se mantiene de manera horizontal, de manera lineal, ¿sí? Esto significa que los electrones se mueven siempre en un mismo sentido, ¿sí? Es decir, de negativo a positivo. La mayoría de los aparatos electrónicos, computadoras, televisiones, celulares y las baterías en sí producen y utilizan corriente continua, ¿sí? Las baterías de mi mouse, las baterías de algún juguete que utilice baterías es corriente continua porque requieren una misma cantidad, un mismo flujo constante de electrones. Es por eso que cuando las baterías se gastan, pues de repente se viene así hacia abajo, ¿verdad? En el caso de la corriente alterna, se llama corriente alterna porque el flujo de electrones cambia de dirección. Por ejemplo, aquí salen de positivo, regresan a negativo, luego vuelven al positivo. Es decir, el flujo, en lugar de darse de negativo a positivo, en un ratito se da de negativo a positivo, pero luego regresan de positivo a negativo y vuelven a ir así y están yendo y viniendo constantemente, ¿sí? Es decir, oscila entre positivo y negativo, ¿sí? A esto se le llama alternancia, es por eso que es corriente alterna, que se mide en ciclos. Por ejemplo, aquí nació en el punto de origen, fue a positivo, luego pasó a negativo y ahora va a regresar a positivo. Aquí ya tenemos un ciclo, se mide en ciclos, ¿sí? Entre que sube y baja, entre que va y regresa, es un ciclo. Todo en la casa utiliza corriente alterna. ¿Por qué? Porque es más fácil de transportar desde otros lugares. Si la corriente alterna, si la producen en Chicago, es más fácil transportarla hasta Chetumal que la corriente continua. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos algunas fórmulas de la fórmula general para calcular la intensidad de corriente eléctrica. Esta es la fórmula general, anótenla, tómenle foto y va a ser igual a Q entre T. Y significa intensidad de corriente eléctrica, que va a ser igual a carga eléctrica entre tiempo que tarda en pasar la carga. Estamos midiendo qué tan fuerte es la corriente eléctrica. Para medir qué tan fuerte es la corriente eléctrica necesitamos saber la carga eléctrica en una sección y el tiempo que tarda esa carga en pasar. Esto se mide en amperes, ¿sí? Es decir, que los amperes nos van a decir cuánta electricidad pasa en una sección en determinado tiempo. Digamos que yo tengo aquí el cable de mi computadora. Digamos que yo aquí corto de aquí a aquí, ¿sí? Y yo quiero calcular cuánta corriente pasa en esta sección de mi cable en un segundo. ¿Sí? Yo quiero calcular cuánta electricidad pasa aquí en esta sección de mi cable en un segundo. Yo aplico esta fórmula. Intensidad de corriente eléctrica va a ser la carga eléctrica en esta sección. Tal vez la carga eléctrica general de esto va a ser de 12 voltios. ¿Sí? Y en un segundo, pues sustituyo nada más mi fórmula y el resultado me lo va a expresar en amperes. Y es ahí donde obtenemos el amperaje de las cosas. Por ejemplo,
Si una batería me dice que tiene 12 voltios, es decir, que tiene una fuerza de 12 voltios, perdón, sí, de 12 voltios, pero tiene 500 amperes. Quiere decir que en una sección van a pasar, pues, de muchas partículas de coulombs en determinado tiempo, lo que sería el amperaje. Por ejemplo, 500 amperes es mucho, pero 12 voltios tal vez no. Si te dan una descarga de 12 voltios, tal vez no te haga mucho daño, pero una descarga de 500 amperes sí te puede hacer muchísimo daño. Entonces, el amper es como que, digamos, la cantidad de energía, mientras que voltios es la fuerza de la energía, ¿sí? Ahora, interviene ahí otra cuestión, que es el ohm, ¿sí? Que aquí vemos en este esquema bastante interesante, bastante curiosito. ¿Cómo funciona el ohm? ¿Sí? El ohm es la resistencia. Los ohms miden resistencia, porque como bien dijimos, en todo en la naturaleza siempre va a haber una resistencia al cambio. En este caso, el ohm, ¿sí? Nosotros nos referimos a ohm para calcular resistencia. ¿Qué nos dice el ohm? El ohm nos dice que esto que vemos aquí es un cable, ¿sí? Es el cable, es un cable cualquiera. El voltaje es este amigo azul que está empujando, es decir, es la fuerza con la que se empuja a la corriente eléctrica. Vemos que la corriente eléctrica es este burundi de aquí amarillo que está intentando pasar, pero el mismo cable está oponiendo una resistencia de acuerdo a el material. Por ejemplo, si fuera cobre, si fuera acero, va a tener diferente resistencia a la corriente. Entonces, el voltaje empuja a la corriente y dependiendo del material por el cual circule, va a oponer una resistencia, ¿sí? Que es lo que sería el ohm, ¿ok? Esta es la fórmula o las fórmulas generales para el cálculo de los ohms o de la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, esta es la fórmula general. Esta de aquí. La resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad de corriente. Es decir, la resistencia va a estar expresada en ohms, ¿sí? Y para calcular la resistencia de un circuito eléctrico necesito conocer el voltaje y la intensidad de corriente eléctrica. Es decir, necesito conocer al azul, que es el voltaje, la fuerza con la que se empuja, la intensidad de corriente eléctrica. O sea, con cuánta fuerza empuja este azul a este amarillo, y con eso voy a obtener la resistencia, ¿sí? Esta es la fórmula general. R es igual a B entre I. Y aquí tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, en este caso, para determinar la resistencia, me dice, vamos a calcular aquí en otro. Aquí está. Digamos, un alambre conductor deja pasar 6 amperes, ¿sí? Al aplicarle un voltaje de 110 volts. ¿Cuál es la resistencia que debe tener ese conductor para no quemarse? Y aquí calculo, por ejemplo, resistencia es igual, aquí está mi fórmula general, resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente. Conozco el voltaje es de 110 volts y conozco la intensidad. La intensidad, acuérdense que siempre se expresa en amperes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituyo B de volts es 110 y la I de acá son 6 amperes. Entonces, resistencia va a ser igual a 110 entre 6. El resultado se expresa en ohms. Entonces, la resistencia de este alambre, para que no se queme, debe ser de 18.33 volts. Comercialmente no venden esas resistencias, tendría que ser una resistencia de 20 ohms. Entonces, si yo tengo este circuito, si yo tengo este alambre, tendría que comprarle una resistencia de 20 ohms para que no se queme, ¿sí? Y vámonos con otro ejemplo que es la ley de Joule, que esta es la fórmula general de la ley de Joule. Q es igual a 0.24, está en color azul porque es una constante, es la constante de Joule, que va a ser 0.24 siempre. La I, que representa la intensidad de corriente al cuadrado,
la R, que representa la resistencia del conductor, y la T, que es el tiempo, ¿sí? Ahora interviene el tiempo expresado en segundos. La ley de Joule nos habla sobre la transformación de calor y temperatura que sufren algunos circuitos o algunos conductores que son expuestos a corriente eléctrica. ¿Sí? Como bien sabemos, este principio se utiliza muchísimo en algunos artefactos o en algunos electrodomésticos. Por ejemplo, en una plancha no la ponemos al fuego, ¿verdad? No la ponemos a la leña, sino que a través de la inducción eléctrica, la plancha genera calor. Lo mismo que una tostadora eléctrica o una parrilla eléctrica, ¿sí? Por medio de la electricidad existe una transformación de energía de electricidad a calor. Pero esto tiene que hacerse de manera controlada, porque si vemos en este ejemplo de aquí, tenemos un cable y tenemos un alambre. Aquí en este cable se está induciendo una corriente demasiado alta como para hacer que este alambre de aquí quede al rojo vivo. Es decir, ese alambre por medio de la electricidad está adquiriendo un calor, ¿sí? Y ese calor a su vez se transforma en energía lumínica. Si se dan cuenta, ese alambre ya está brillando de tan caliente que está. Es por eso que es importante calcular las resistencias, porque si no, si ese alambre no soportara la corriente que se le está induciendo, pues se quema, se revienta y podemos provocar un cortocircuito, ¿sí? Es por eso que es importante calcular la resistencia, y para calcular la resistencia adecuada necesitamos someterlo a la ley de Joule, porque la ley de Joule nos dice cuánto calor genera o va a generar un circuito en diferente tiempo. Digamos que si una plancha, si leemos el instructivo, tal vez en el instructivo nos diga que no puede permanecer conectada más de 2 horas, porque quizás la resistencia de la plancha, el calor que se genera en 2 horas va a ser demasiado y va a romper esa resistencia, ¿sí? Para eso nos sirve la ley de Joule. Y bueno, un ejemplo muy claro de la transformación de energía eléctrica a energía calorífica es el bombillo incandescente. Los bombillos de antes funcionaban así, a través de un alambre, que era un alambre de tungsteno. Se conectaba a la corriente y la corriente transitaba a través de todo ese circuito, calentaba a ese alambre de tungsteno y eso generaba calor, lo ponía al rojo vivo y pues ya iluminaba. Pero esos focos no duraban mucho porque ese alambre pues era muy poco lo que soportaba y se reventaba y entonces ya te quedabas sin luz, ¿sí? Así funcionaba. Es por medio de la ley de Joule que se calculaba. Este foco va a durar 100 horas, te va a dar 100 horas de luz, porque después de 100 horas el alambre ya no iba a resistir mucho el calor y se iba a reventar. Y pues bueno, aquí hay unos ejemplos de la ley de Joule. Cómo se aplica, lo único que hay que hacer es sustituir la fórmula y nos va a dar la cantidad de calor. Recuerden que el calor se mide en calorías, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice que una resistencia de 30 ohms de una plancha común y corriente, una plancha eléctrica, ¿sí? Una plancha eléctrica circula una corriente de 4 amperes y está conectada a 120 volts. ¿Qué cantidad de calor produce en 5 minutos? Con todas estas características, me está dando aquí la resistencia, me está dando aquí la intensidad de corriente en amper, ya me dio resistencia, y me está dando el tiempo. Entonces yo lo único que hago es sustituir por aquí la fórmula y multiplico. Esto es bastante sencillo. Tengo mi fórmula general, me dan estos datos, los sustituyo y multiplico y el resultado me lo expresa en calorías. Quiere decir que esa plancha conectada por 5 minutos me va a dar un total de 34.560 calorías, ¿verdad? Y así utilizamos la ley de Joule. Podemos utilizarla de diferentes maneras. E inclusive con la ley de Joule podemos expresar la cantidad de energía consumida en un lapso, ¿sí? Vamos a hablar de electromagnetismo. Sí, es muy importante saber y tener en cuenta que la electricidad y magnetismo no van separados, inclusive van muy juntos, van de la mano.
son términos que van bastante unidos, ¿sí? Porque la electricidad se comporta casi igual que el magnetismo y el magnetismo se comporta casi igual que la electricidad y ahí es donde viene el fenómeno electromagnético, ¿sí? Que pues bueno, el fenómeno electromagnético lo utilizamos para generadores y motores eléctricos. Lo que vimos anteriormente, la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica, por lo cual se usan, por ejemplo, estos aparatos que son solenoides, que se utilizan para generar energía de manera controlada y también para generar campos magnéticos, ¿sí? ¿Sí? Mientras más grueso, mientras más grande sean estos solenoides, estos generadores, pues va a generar más energía. Por ejemplo, aquí vemos es de tamaño gigante, que son para alimentar a lo mejor una planta eléctrica que son de un parque de diversiones. Sí, pero estos pequeños pues son para nuestras computadoras, celulares. Un caso muy común pues es el caso de los alternadores del vehículo, ¿verdad? Esto es un embobinado que genera a través del movimiento energía eléctrica, ¿sí? Y bueno, aquí retomamos el espectro electromagnético y las ondas que no podemos ver, las ondas de radio, las microondas, las ondas infrarrojas, ¿sí? Aquí lo único importante es tener en cuenta todas las leyes que intervienen en el electromagnetismo, la ley de Coulomb, la ley de Joule, la ley de Faraday, ¿sí? Cómo funciona un solenoide, cómo se convierte la energía mecánica en energía eléctrica a través de un generador eléctrico que es un embobinado. Y pues bueno, vamos a la unidad 3 ya para finalizar, que esta unidad es bastante sencilla. Es un pequeño repaso de las características de los estados de la materia, el estado sólido que tiene moléculas muy cercanas entre sí, ¿sí? Por lo cual tiene mayor densidad, el estado líquido, que su separación de las moléculas es un poquito menor a la de los sólidos, que conserva la forma del recipiente que lo contiene y que tiene un volumen determinado. Y en el caso de los gases que tienen moléculas muy alejadas y que pueden acoplarse a formas pues de todo el recipiente que lo contenga, ¿verdad? Aquí intervienen tres leyes de los gases fundamentales. La primera ley de los gases, bueno, en la ley de los gases intervienen estas variables que son volumen, presión y temperatura. Estas variables son muy importantes tomarlas en cuenta porque al someter a los gases a diferente volumen, a diferente presión y a diferente temperatura, van a reaccionar de diferente forma. La primera ley de los gases, que es la ley de Boyle-Marriott creo que se pronuncia, ¿sí? Es una ley que establece que la presión y el volumen en un gas son inversamente proporcionales. Recuerden que hablamos de relaciones inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un gas, por ejemplo aquí, tengo un gas que es de 1 litro, o sea, está contenido, tiene como volumen 1 litro, y yo lo someto a la presión de una atmósfera, es decir, a una presión atmosférica normal, el gas va a ocupar todo este volumen de 1 litro, pero si yo aumento la presión, lo aumento 2 veces, aquí está sometido a una atmósfera, ¿sí? Como vemos aquí, y si aquí lo someto al doble, es decir, a 2 atmósferas, el volumen de gas va a disminuir. Es por eso que es inversamente proporcional esta relación esta ley, perdón, de Boyle-Marriott, nos dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si yo aumento la presión, el volumen disminuye. Esto es lo que nos quiere decir, a grosso modo, la ley de estos dos señores, Boyle y Marriott, ¿sí? Esto es nada más importante que lo recuerden. Esta primera ley de los gases nos dice que si yo aumento la presión, el volumen del gas disminuye, ¿sí? Tenemos otra ley por aquí muy importante, que es la ley de Gay-Lussac, puros señores medios raros que hablan, bueno, puros alemanes. Esta ley nos dice por aquí que mantiene su volumen fijo y la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa esto? Esta otra ley de los gases nos dice que la temperatura
¿sí? Va a variar dependiendo de la presión que se someta al gas. Por ejemplo, un incremento o decremento en la temperatura se traduce en un incremento o decremento de la presión, ¿sí? Es decir, que si yo tengo por aquí un gas que está sometido a una presión de una atmósfera, si este gas se encuentra a 300 grados Kelvin, ¿sí? Anteriormente hablamos de volumen, ahorita vamos a hablar de temperatura, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice esta ley? Que si tengo un gas a 300 grados Kelvin sometido a una presión de una atmósfera, pero si yo aumento la temperatura, perdón, aumento la presión, ¿sí? Yo aquí aumento la presión del gas a 2 atmósferas, significa que la temperatura va a subir. Yo aumenté la presión el doble y la temperatura subió el doble, ¿sí? Mantuvo su volumen constante, ¿sí? Siempre y cuando yo mantenga el volumen constante, la temperatura sube. Si yo cambiara el volumen, la temperatura no subiría. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un gas contenido aquí en esta cajita, ahorita yo tengo el aire, ¿no? Aquí hay aire, que es un gas, está contenido en esta cajita y está sometido a una sola atmósfera, o sea, esta presión atmosférica. Si yo a este gas lo someto a una presión mayor, pero sin alterar su volumen, es decir, no voy a aplastar esta cajita, sino que al gas por dentro lo voy a someter a una presión mayor, su temperatura de ahí adentro va a subir, ¿sí? En el ejemplo pasado vimos que si aumentábamos la presión, el volumen disminuiría, ¿sí? Aquí sí hubo cambio de volumen al aumentar presión, pero en esta otra ley nos dice que si mantenemos el volumen constante y aumentamos la presión, lo que se verá afectado aquí va a ser la temperatura, ¿sí? Mucho ojo con esto, mucho cuidado con esto, ¿sí? Y tenemos la tercera ley de los gases, la última ley, que es la ley de Charles, que nos establece que para un gas manteniendo su presión constante, ahora lo que vamos a mantener constante es la presión. Anteriormente mantuvimos el volumen constante, ahora vamos a mantener constante la presión. El volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa esto? Que tengo un gas contenido en una cámara y que ahora la presión es constante. Ambos están sometidos a una presión de una atmósfera. Ahí vemos que tienen aquí una atmósfera y aquí también una atmósfera. Pero que ahora, si yo incremento o disminuyo el volumen, la temperatura se va a ver afectada. En este caso, el volumen es de 1 litro, es decir, el gas está ocupando todo este volumen de 1 litro y tiene una temperatura de 600 grados Kelvin. Pero si yo disminuyo el volumen, la temperatura también disminuye. Aquí vemos que disminuimos el volumen a la mitad, a 0.5 litros, y la temperatura también disminuye. Esto responde entonces a una función lineal, ¿verdad? Es decir, si yo disminuyo el volumen, la temperatura disminuye. Si yo aumento el volumen, aumenta la temperatura, siempre y cuando se mantenga la presión constante, ¿sí? Y pues bueno, ya terminamos con el módulo 8. ¿Alguna duda que tengan, chicas? ¿Algún tema que quieran volver a repasar? ¿Quedó todo claro? ¿Se sienten preparados? De todas maneras, voy a subirles estos videos para que puedan repasarlos pues mañana tempranito antes de su examen. Mañana tienen su examen del módulo 8 a las 2:30 de la tarde. Así que pues hay un poquito de chance todavía para dar un repaso por ahí. ¿Alguna duda? ¿Algún tema que quieran que tratemos de manera rapidita antes de irnos? No, prof, mañana viendo otra vez la clase, yo creo que ya queda bien. Las ecuaciones cuadráticas son las que... Oh, sí.
Me Sí, cuestan mucho trabajo, pero tengo que revisarlas ya bien mañana. sí, claro. Sí, cualquier cosa, ahí estamos por mensaje. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. pues que tengan bonita noche y nos Muchas vemos gracias. mañana. Espero que haya quedado todo claro y nos vemos mañana para su examen. Ahí mismo le entrego sus solicitudes, ya saben, mismo procedimiento de siempre. Sí, profe, Ok, muchas muchas gracias. 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 Hasta Buenas luego, noches. bonita noche. Igualmente, gracias. Hasta luego.